visto ya muchos supuestos de competencia desleal, hemos avanzado en algunos y nos corresponde en el día de hoy ver un supuesto nuevo, y este es publicidad comparativa. La comparación tiene muchos aspectos en particular para el ser humano. Generalmente vivimos comparándonos uno con el otro y a veces es válida la comparación porque permite crecer o mejorar y a veces permite empeorar. La palabra comparación no aparece definida en la ley, tampoco aparece definida en ninguna parte de un libro de la ciencia y arte, por lo tanto tendríamos que llegar nuevamente al diccionario para verificar qué significa comparación y entender este tipo de deslealtad que también tiene una parte negativa. Y vamos a ver en qué consiste como tal. La comparación está definida en el diccionario como la situación en la cual hay posibilidad de observar al otro y tener una tabla de balanza para poder definir qué semejanzas hay y qué diferencias hay respecto de un patrón que uno tiene. Eso es básicamente lo que dice el diccionario acerca de comparación. La empresa Los Tesos es una sociedad que fabrica salsa de tomate, la cual tiene una participación superior al 90% del mercado. El año pasado entró al mercado una nueva empresa de salsa de tomate denominada La Torre de Cobre. Para crear una campaña de expectativa, La Torre de Cobre sacó un comercial donde compara los dos productos y señala que los ingredientes de una son artificiales y los de la otra son naturales. Posteriormente, la empresa Los Tesos emite una pauta donde riposta e indica: ¿prefiere ingredientes naturales o mejor ganarse una bicicleta? Y comienza una rifa de 1000 bicicletas. Los consumidores, al parecer, quieren bicicleta. Cada uno de los supuestos que hemos mencionado alrededor de todos estos capítulos han tenido una base fundamental y es tratar de definirlos bajo las normas de competencia, es decir, bajar todo este esquema a un esquema de responsabilidad civil, porque estamos hablando de un sistema romano-germánico donde básicamente siempre para que alguien sea hallado o encontrado responsable hay un dedo que señala y dice: esta persona es responsable, pero eso no es producto del azar ni producto de una situación diferente a un esquema particular que hacen los abogados y los jueces para definir bajo un debido proceso si alguien es responsable. Es de la mayor seriedad definir si efectivamente un juez encuentra que alguien es responsable. Por eso hay unas fórmulas matemáticas en derecho que permiten definir si una persona es responsable bajo, eso sí, el factor probatorio donde se pueda demostrar que efectivamente una persona está su conducta encuadrando dentro de unos supuestos legales y que lo adelantó con cierta voluntad, bien sea porque no tuvo la previsión, la diligencia o tuvo la intención en hacer ese comportamiento. ¿A qué llamo esta reflexión? Es que cuando se está en presencia de un proceso, de un caso, resulta de la mayor seriedad para la parte demandante probar que alguien efectivamente encuadra en un juicio de responsabilidad. La parte demandada con su abogado para mayor responsabilidad para excluirse de ese juicio de responsabilidad y para un juez ser lo suficientemente transparente para determinar si efectivamente una parte o la otra tiene la razón. Sin embargo, como está estructurado el ser humano, el juez va a depender mucho de cuál es su convicción acerca de un tema, cuál fue el libro que él se leyó, cuál fue el profesor que él tuvo y cuáles son sus criterios particulares acerca de lo que él ha observado de las diferentes normas, porque es un derecho de jueces, es un derecho subjetivo, no tanto objetivo, sino que cada uno que piensa acerca del alcance de una norma, el alcance de lo que él ha podido tener oportunidad de observar, inclusive si es de un partido político o no, porque es diferente ser libre de pensamiento a ser conservador de pensamiento sin poder decir que uno u otro es diferente. Si nos vamos a algunos pasajes orientales, encontraríamos que, por ejemplo, Confucio es una persona que valoró y pregonó permanentemente lo conservador y Lao Tse pregonó todo lo contrario, la parte liberar y el dejar fluir la vida. Entonces son pensamientos filosóficos que tiene cada uno para poder interpretar una ley, y todo esto bajado a normas de responsabilidad civil, que es la que hemos encuadrado todas estas clases y todos estos episodios. Esa fórmula sería que exista un daño, que exista una culpa o dolo, que lo hemos calificado como un comportamiento bajo esos esquemas de culpa o dolo, y por último un nexo causal, que es un pensamiento muy griego, es causa-consecuencia. El comportamiento, la causa, es la que genera la consecuencia, que es el daño. Y ese nexo causal es que podamos decir que el comportamiento es la causa del daño. Puede estar probado el comportamiento, pero el comportamiento no es la causa del daño porque la culpa es de un tercero.
no fue esta persona. Entonces veremos que hay una gran cantidad de excluyentes de responsabilidad que podríamos tener en cuenta para determinar un juicio de responsabilidad en derecho. Daño, como hemos dicho, a la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Asistir transparentemente a un mercado, que nadie impida que esa persona efectivamente asista a ese mercado, y esto involucra comerciantes o participantes del mercado, y acá involucra todo el mercado, es decir, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, es decir, las empresas e igualmente los consumidores. Vamos a ver un comportamiento. Este comportamiento esta vez que nos corresponde es la publicidad comparativa. Se parte de un punto, es que la publicidad comparativa es válida, sin embargo tiene unos límites, y esos límites generalmente devienen de tenga un derecho pero no abuse de él. Es que el hecho de tener un derecho no significa que uno tenga total libertad en la aplicación de ese derecho. Tiene un límite, el límite siempre va a ser no vulnere el derecho de otro, tiene su derecho hasta que yo no vulnere el derecho de otros. Entonces, válida la publicidad comparativa, porque es que de la comparación es que viene el aprendizaje. Si dos personas iguales permanentemente conversan, no van a tener ningún tipo de aprendizaje, porque no está la diferencia, y de la diferencia viene el aprendizaje, porque se ve una opinión diferente, porque se ve un contexto diferente. Entonces, tiene ese concepto filosófico, y es que la comparación es válida porque permite mayor conocimiento. ¿Conocimiento a quién? Y es que la información que va en una publicidad comparativa va para el consumidor. Es decir, si este consumidor recibe la comparación entre A y B, lógicamente va a tener mayor información en cuanto a los dos productos, en la medida que si solamente tuviese información de uno, se vería abocado de no ver la de otro. Entonces, la publicidad comparativa, en suma, permita que el consumidor tenga mayor posibilidad de información. Por eso es que es válida la publicidad comparativa, porque finalmente quien gana es la parte débil del mercado, que es el consumidor, porque permite que en una publicidad le comparen dos productos. Y esta comparación lo que hace es que tenga el consumidor en su mente las semejanzas y las igualdades que tienen los productos. Entonces, pues lógicamente el ganador va a ser el consumidor. Sin embargo, como hemos dicho, esa comparación tiene una limitante. Es decir, ese derecho a comparar tiene una limitante. ¿Cuál debería ser? Porque es que el punto es que el derecho es absolutamente lógico. Si a una persona del común le preguntan cuál debe ser el límite en una publicidad comparativa para que no vulnere el derecho de otro, debería haber algo en especial que dijeran. Comencemos con esas posibilidades. Comparación por lógica, y para que no sea abusiva, se requiere que contengan la información completa y total. Es decir, que sea veraz la comparación. 2, que la comparación sea completa. Tiene que decir la verdad. Y la verdad decíamos que puede ser o activa, es decir, no dijo mentiras, y pasiva, es decir, que no haya una omisión, porque si hay una omisión se está aprovechando de la comparación. Es decir, que cuando hablamos de una publicidad que sea completa, es que se ponga dentro de la comparación todo aquello que el consumidor necesita para hacer su elección. Es decir, aquellos elementos que resultan de la mayor importancia para que el consumidor pueda decir, ese elemento es necesario para yo determinar si esa es mi elección. Precio, calidad, naturaleza, postventa, y una gran cantidad de elementos que el consumidor requiere para que determine si efectivamente le compra uno al otro, porque es que se está comparando. Y una muy importante, lógicamente también que sea comparable, porque es que lo importante es que dentro de esa publicidad comparativa los extremos que se estén comparando sean comparables y que no sean como peras con manzanas, sino peras con peras. Así suene muy lacónico el ejemplo, pero digamos que es el que más nos puede acercar a la verdad. Es que se puede comparar lo que se puede comparar, pero no se puede comparar lo que es incomparable. En ese sentido diríamos que los límites que tiene una publicidad comparativa son básicamente 3: que se diga la verdad, que sea completa esa afirmación que se está, o esta comparación que se está haciendo, y esa
ese universo que se puede comparar para que sea completo es que efectivamente se digan todos los elementos que requiere un consumidor para hacer su mejor elección. Es decir, que no se oculte algo que es supremamente importante para que el consumidor determine si efectivamente él elige un producto o elige otro producto. Y por último, que esa publicidad sea comparable, es decir, que los extremos que se están comparando efectivamente se puedan comparar. Ese sería el comportamiento que se puede hacer en la publicidad comparativa, que no se puede hacer como culpa o dolo, como intención o con falta de previsión. Publicista, diga toda la verdad, o anunciante, diga toda la verdad, dígala de manera completa y compare efectivamente lo que se puede comparar. Es muy difícil en el mercado que ustedes encuentren una publicidad comparativa porque los publicistas, una, les da miedo, a las agencias les dará miedo, a los anunciantes les dará miedo, pero es una herramienta permisiva que se puede dentro del mercado. Y repito, la publicidad comparativa, el único ganador hasta el momento es el consumidor porque recibe mayor información. Ahora, como hemos mencionado en otros episodios, en otras clases, es que hay una figura del derecho romano-germánico muy importante que a veces es olvidada, y es el abuso del derecho. Y es nadie puede abusar de su derecho. Eso en voz pasiva significa que no habría que legislar más porque todo el mundo sabe que abusar del derecho que ya existe es ilegal. Y hay muchos casos de abuso de derecho porque precisamente algunas afirmaciones hoy estoy en la parte gris de la norma, estoy al filo del abismo de un artículo, de un mandato, y eso ya puede ser un abuso de derecho. Y es como esa área gris ya genera una duda si es permisivo o no permisivo y se aprovechan de la interpretación del artículo. Pero el abuso del derecho, ¿qué es? Dañar el bien jurídico tutelado independientemente que diga el artículo. Esa frase de que todo lo que no esté prohibido está permitido, error. No puede uno partir de que lo que no esté prohibido está permitido. Habría que ver cuál es el bien jurídico tutelado, porque así me esté prohibido el comportamiento dentro de la ley, ese mandato, ese comportamiento está dañando el bien tutelado y eso es abuso de derecho, porque me estoy aprovechando de la falta de regulación y eso es una mala fe. En ese sentido, acá un abuso de derecho sería, por ejemplo, la comparación que podría existir entre A y B, como un abuso de derecho, en donde lo que hace A, que no está posicionado en el mercado, es compararse con B para utilizar el prestigio de B alcanzado y genera semejanzas. Y en esa semejanza lo que hace es portarse como un parásito y apropiarse de lo ya ganado en mercado y en posicionamiento de B. Y este que está comenzando, que hasta ahora está tratando de obtener clientes, se compara con B y hace lo que se denomina una publicidad parasitaria. Y se aprovecha de su derecho en la comparación para pegarse como un globo en el otro, como un parásito, y obtiene un ahorro de costos en publicidad, porque todo lo que se ha gastado en posicionamiento, viene uno nuevo, se compara con semejanzas y lo que hace es apropiarse de lo ganado en territorio por otro. Entonces vean que es un limitante también. Es no solamente que la publicidad sea veraz, sea completa, sea comparable, porque en este caso A y B, A está haciendo todo veraz, está haciendo completo y está comparando lo comparable. Sin embargo, en el fondo lo que está haciendo ese director de publicidad dentro de la empresa A es con la intención de acercarse a que ya está posicionada y, repito, ahorrándose los costos. Y eso puede ser un abuso de derecho dentro de una publicidad comparativa, cuando la intención básicamente es ahorrarse costos, compararse con B, con semejanza, para poder apropiarse de la clientela de B o del posicionamiento de B. Entonces veamos cómo existe un daño a la concurrencia, a asistir porque se asiste de manera inadecuada o porque se le daña la asistencia a alguien dentro de ese mercado, un comerciante con otro, ese ya nos da por válido el daño, demostrado el daño.
Y un comportamiento, la culpa o dolo, que ¿qué es? La publicidad comparativa. ¿Por qué? Porque la publicidad comparativa es válida, pero tiene límites. ¿Y esos límites cuál es? 1, que sea veraz. 2, que sea completa. 3, que sea comparable. Y 4, que no abuse del derecho. ¿El nexo causal cuál sería? El comportamiento, es decir, la publicidad comparativa desfasada de que sea veraz, completa o comparable y que no sea abuso de derecho, o que sea abuso de derecho, es porque no es completa, no es veraz, o es incomparable, o es abusiva, es la causa de dañar la concurrencia. El comportamiento culposo doloso es la causa del daño a la concurrencia. Y este es un esquema de responsabilidad completo, donde hay una variable, daño, donde hay otra variable, culpa o dolo, y una última variable, y es la argumentación que hace un abogado, demandante o demandado, para verificar que efectivamente este comportamiento es la causa de este daño, que se llama el nexo causal. Y ese sería como un juez y un demandante o demandado tiene que demostrar o no demostrar, o probar o argumentar que efectivamente alguien es responsable por una publicidad comparativa. En el caso que vimos al principio de este capítulo, tenemos una publicidad que trata de extremos no comparables. Porque el hecho de comparar ingredientes naturales con ingredientes artificiales, ahí era completa, ahí era veraz y ahí era análoga. Pero la respuesta a esa publicidad que hace el competidor ya es diferente, porque la respuesta es sin comparación, y es: yo rifo una bicicleta si usted compra mi producto. Es una respuesta normal, que no compara, sino que es una estrategia publicitaria frente a otra que fue muy agresiva. Y la agresiva responde en una tercera etapa y lo que dice es: ¿usted qué prefiere? ¿Ingredientes artificiales o una bicicleta? O al revés, ¿qué prefiere? ¿Ingredientes naturales o una bicicleta? Ingredientes de un producto con un premio es incomparable, no se puede comparar. Lo que hace al consumidor es ponerlo en una situación en donde él no ve cuál es la comparación. Ingredientes con ingredientes es válida, pero ingredientes con bicicleta, con premio, eso no es comparable. En ese sentido, lo que vemos dentro de este capítulo es un caso donde la publicidad no era comparable, por lo tanto hay un daño a la concurrencia porque está concurriendo de manera inadecuada comparando lo incomparable, y por último, ese comportamiento es la causa del daño, es decir, por no comparar bien, daña la concurrencia y es el nexo causal para decir finalmente que hay un tipo de responsabilidad civil y esa persona pues finalmente es responsable por haber adelantado ese tipo de comportamientos. En resumen, la publicidad comparativa es válida, tiene unos límites, que es que la información sea completa, sea veraz, sea comparable y no abuse de ese derecho a comparar. Insistiendo que toda comparación siempre es válida, porque la diferencia que se pueda encontrar en una comparación es que viene el aprendizaje y el engrandecimiento de lo que se esté comparando y de la conclusión que puede quedar en el visor de esa comparación. Profesor Ferguson, la comparación es uno de los supuestos que aparecen también dentro de la ley de deslealtad. Compararse muchas veces tiene su sentido positivo o un sentido negativo, porque a través de la comparación nos podemos también diferenciar del otro y encontrar cosas buenas o cosas malas. Sin embargo, muchas veces la comparación conlleva a una situación que es la envidia, en la medida que me comparo con alguien y quiero tener lo que tiene el otro. La comparación, ¿cómo ha sido estudiada bajo los diferentes textos que usted ha tenido oportunidad de leer? La comparación es un tipo de comportamiento que conduce mucho a la autoestima, a tener uno un concepto favorable de uno mismo. Compararse es superar las debilidades que uno tiene desde el punto de vista positivo.
Desde el punto de vista negativo, la comparación es más social que individual. O sea, yo te comparo con algo negativo, pero tú mismo no te comparas con la situación negativa, sino que el individuo se compara positivamente, siempre se compara positivamente. La comparación no me llevaría a mí a la falta también de creatividad, porque estoy permanentemente tratando de compararme con el otro y igualarme con el otro. No, si es autocomparación, no. Si es comparación de otros hacia usted, indudablemente que sí. Porque puede influir en usted el aspecto negativo que le quieren poner a usted y que usted no se siente que es así, porque es que individualmente nosotros no nos sentimos malos, no nos sentimos brutos, no nos sentimos desadaptados. Nosotros nos sentimos inteligentes, pilos, y el que falla es el otro. La comparación para que sea completa debería ser sobre todo el universo de lo comparable, o a veces el ser humano intenta compararse sobre aquello solamente que lo beneficia y no que lo perjudica. Empieza con una idea en la cual es positiva y empieza con una fantasía de dónde uno quiere llegar. Lo importante de la comparación es que uno puede llegar a ponerse metas con la comparación. O sea, yo voy a llegar a ser un estudiante que entre a estudiar Derecho, puede llegar a decir, yo puedo superar los estudiantes anteriores y mi generación va a ser mejor. Si él logra esa cosa, ya tiene una meta. Y acuérdese que el desarrollo humano se debe a las metas que se proponga. Profesor Ferguson, muy amable por su respuesta.